Muchos misterios nos esperan en la tierra de las sombras. Misterios sobre serpientes e hijos abandonados. Pero hay uno que esperamos conocer con especial ansia. Aquel cuya mano habremos de sostener para entrar a este lugar. Aquel que se nos ha descrito como el más terrible de los semidioses. Este es un vídeo en el que quiero hablaros de qué creo que podemos esperar de Miquella en la futura expansión de Elden Ring. Para ello voy a referenciar mis teorías y el trabajo que he hecho en vídeos anteriores, en concreto mis sagas sobre Miquella y la Reina de los Ojos Velados, pero también mis vídeos sobre Rennala y Radahn y el enigma de los 4 campanarios. Voy a referir y describir brevemente estas teorías, de cara a que este vídeo siga siendo comprensible para los nuevos, pero es obvio que no voy a poder extenderme aquí con el mismo nivel de detalle, y os dejo abajo los enlaces a todo este trabajo anterior. Puedo no haber acertado en todos los detalles, pero creo que tengo bastante clara la dirección general que tomará el papel de Miquella en esta expansión, y por qué probablemente sea el jefe final a batir. En primer lugar, he de hablaros de mi teoría de la sucesión de reinas. Antes del reinado actual de Marika, han existido otros reinos y otros círculos de runas similares al círculo de Elden. Tenemos mención explícita de ello en el caso de Farunasula, cuya reina estuvo ligada al señor Placidus Sax, y en la Reina de los Ojos Velados. Pero tenemos indicios de que pudieron existir más. Hay una clara sucesión de símbolos, funciones y poderes entre todas estas reinas, y presumiblemente todas llevaron inscritas en su interior el círculo, y estaban fundidas con él, al igual que Marika. Mi teoría es que esta reina ha sido siempre Marika, y cada vez que se forja un nuevo círculo, al configurarse con runas distintas, esto cambia la personalidad de la regente y la naturaleza de sus poderes, al estar asociada a un nuevo orden. Eso, o bien cuando una nueva reina es coronada, al fundirse con el círculo, adquiere los recuerdos y parte de la personalidad de sus antecesoras, absorbiéndolas en su interior. Lo cual, de hecho, es una posible interpretación de lo que vemos en el final de Ranni. ¿Qué es lo que se nos ha dicho de esta expansión? Se nos ha dicho que este reino de las sombras que vamos a visitar es un reino anterior de Marika, que ella abandonó, dejando atrás un poder que Miquella está buscando ahora. Y lo que ya os planteé en mi análisis del tráiler es que Marika reinó aquí, bajo una de estas formas anteriores y con un círculo distinto. Que esta puede ser la mujer que se nos muestra en este cuadro del tráiler. Lo más probable es que esta forma anterior fuese la de la Reina de los Ojos Velados. En primer lugar, porque esta es la figura sobre la que más expectación se nos ha creado, y por otros detalles que vamos a ver ahora. El primero de ellos es que esta Reina de los Ojos Velados fue una reina cuyo círculo, a diferencia del actual, portaba la runa de la muerte, que esta aún no estaba separada y en manos de Maliketh. Y hay muchos indicios de que precisamente Miquella investigó la runa de la muerte. Tenemos pruebas muy tempranas de esto, por el interés que el Empirio muestra por la caída de su hermano Godwyn, un personaje del que por el momento no se nos ha dicho nada, pero que deberá de tener algún tipo de presencia en esta expansión, incluso aunque solo sea a través de la descripción de objetos. Recordemos que el juramento del epitafio dorado que atribuimos a Miquella y que produce el emblema del árbol hierático no desea que Godwyn regrese de entre los muertos. Sus palabras son: «Oh hermano, noble hermano, alcanza la verdadera muerte». Miquella desea que Godwyn ascienda a príncipe de la muerte, exactamente el mismo propósito que Fia, aunque quizás no por los mismos motivos. Miquella no necesariamente ha participado en la Noche de los Cuchillos Negros, pero sin duda simpatiza con el objetivo fallido de la misma. Sin embargo, esto que Miquella busca no es la runa de la muerte, o al menos no la runa de la muerte en su estado actual. Si esto fuera así,
El lugar en otra dimensión al que Miquela estaría intentando acceder no sería este reino de la sombra, sería Farun Azula, porque estaría buscando a Maliketh. Lo que busca parece estar relacionado con este poder, pero debe ser algo más obtuso, algo más abstracto. La propia Farun no deja de ser relevante para esta cuestión, pues tenemos indicios de que el oro inmaculado fue descubierto y utilizado aquí mucho antes del nacimiento de Miquela, y el uso final de su aguja solo puede darse en la arena de Placidus Sax. El motivo de esto se nos explica en las piedras de forja de dragón antiguo. Se dice que el trono del señor dragón antiguo se halla más allá del tiempo. Esta piedra distorsiona ligeramente el tiempo, permitiendo crear un arma capaz de exterminar a un dios. La runa de la muerte está por tanto asociada a la distorsión del tiempo, y el poder de la aguja de Miquela necesita esta distorsión. Sin embargo, esto no es todo lo que oculta esta aguja. Escuchemos ahora lo que Kouri tiene que decirnos de la misma cuando le entregamos su versión fracturada. This is a marvel indeed, the work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. El secreto de la vida y el secreto de la muerte. Miquela aspira a los dos poderes por igual. Y aquí entra en juego mi tercera teoría. Miquela busca establecer un nuevo ciclo de vida, muerte y renacer. Este es el verdadero poder por el que luchan todas las entidades exteriores de Elden Ring. La Gran Voluntad, la Madre Informe, el Dios de la Putrefacción, incluso los espíritus ancestrales nos hablan de este ciclo. Y el propósito del oro inmaculado es dominar este proceso de vida y muerte en un estado puro, sin la intervención y sin tener que servir a ninguna de estas entidades externas. Es un oro inmaculado, sin aleación, porque no está contaminado de estos poderes. Ya he desgranado en otros vídeos cómo el árbol áureo usurpa este ciclo en la actualidad. Las raíces del árbol absorben a los muertos y estos renacen en las copas a través de la bendición de la savia. Y tenemos pruebas de que el árbol hierático imitó estos procesos. Del mismo modo que la luz de Rosus guía a los muertos a las catacumbas, las luces del campo sacronibio y los candelárboles nos guían al santuario de Miquela. Los muertos se pierden con facilidad y siempre han necesitado de una luz que les guíe en el más allá. Esta es una idea que se nos repite varias veces. Y en el campo sacronibio encontramos a dos espíritus que dicen estar siguiendo las luces hacia el árbol hierático y el Fael. Una luz en las tinieblas que guía a los perdidos, que Miquela está utilizando para absorber el poder de los muertos. En su árbol encontramos los mismos cálices para recoger la savia, las mismas pilas bautismales para renacer, y al igual que los muertos se funden en las raíces del árbol áureo, aquí se funden y convierten en capullos de insecto. Hay incluso indicios de que los caballeros imputrescibles pueden ser criaturas renacidas mediante el poder de Miquela, pues las telas de su armadura esconden alas de polilla. Miquela llama a su árbol a todos aquellos marginados que el orden de Marika y Radagon desprecia. Pero aquí viene la pregunta. Si Miquela quiere recrear este orden, pero sin servir a ningún dios exterior, ¿a quién sirve? Y es aquí cuando teorizo que Miquela está buscando ascender a Dios, cumplir su papel de Empíreo, tomar el lugar que hoy en día ostenta Marika, junto a la bestia de Elden. En la arena de Malenia vemos el lugar donde comenzó esta transformación, el lugar donde estaba originalmente el capullo del Empíreo, antes de que Mok lo robara. Un capullo que nos habla de un intento de metamorfosis. El árbol ha empezado a adquirir los rasgos de Miquela, y aún hoy en día los dos hermanos se dan de la mano, y la Empiria no ha marchado a buscarlo, dándonos a entender que aún pueden comunicarse de algún modo, mientras Malenia duerme. La consciencia de Miquela ya se había marchado a otro mundo antes de que Mok lo raptara, y este rapto
no es lo que parece haber interrumpido sus planes. Malenia no llora por su marcha. Malenia espera su regreso. Y lo mismo se nos dice de los soldados que le sirven. Que la carne de nuestros cadáveres guía el retorno de Miquella. Todo el árbol hierático clama y cree en su retorno, y está dispuesto a sacrificarse porque éste se cumpla. Y ya sabéis, como he teorizado, que esta estatua que aparece en el interior del Fael es una representación idealizada de este ascenso. Un Miquella en su forma adulta, rodeado de los muertos que absorbe. La misma forma adulta de la que se nos habla con temor en la antorcha de Santa Trina. Pero para hablar de cómo esta ascensión pudo haberse interrumpido, tenemos que hablar del eclipse. Pero aún no del eclipse de Miquella, sino el eclipse de Radagon y Renala. Tenemos pruebas de que ya hubo un intento de crear un eclipse en el matrimonio de Radagon y Renala. En primer lugar, porque ellos mismos como pareja forman ya un eclipse simbólico, como representantes de un astro solar y un astro lunar. Y encontramos referencias a un evento de esta naturaleza en el juego. En la arena de Renala encontramos repetido este símbolo de un eclipse, y este mismo símbolo nos aparece en la ballesta de la luna llena, un arma creada en celebración de este matrimonio. Hay un secreto ligado a esta unión, un secreto tan importante que Radagon impuso su propia runa sobre la boca de los preceptores que la presenciaron. ¿Y cuál es el resultado final de este matrimonio? La runa del renacer. De nuevo tenemos la presencia del mismo ciclo de vida, muerte y renacer. Este es el conflicto central de Elden Ring, pero de nuevo, al igual que Miquella no parece estar interesado en la runa de Maliketh, tampoco parece buscar la runa de Renala. Ninguno de estos poderes le interesa, o al menos, no le interesan por separado. Pero volviendo al papel de Radagon en este primer eclipse, sabemos que Miquella imita y hasta cierto punto roba elementos del reinado de su madre, pero es obvio que también de su padre. No podemos olvidar que el punto de la historia en que Miquella investiga en profundidad la Orden Dorada se nos relata precisamente a partir de un intercambio de hechizos con su padre. Sabemos que Radagon vino aquí con el propósito de investigar y adquirir nuevos poderes, y creo que un punto álgido de esta investigación fue el alzamiento de los 4 campanarios, sobre los que ya hemos especulado. Una de las conclusiones que sacamos en ese vídeo es que estos campanarios se usaron para viajar a reinos anteriores al del árbol, quizás con el propósito de obtener su poder. Uno de ellos enlaza directamente con la propia Farum Azula y puede haber sido el punto de partida para el resurgimiento del oro inmaculado. Son edificios de construcción cariana y están custodiados por caballeros troll que sirven a los Caria. Pero caballeros troll que son fantasmales y que han sido decapitados, una tradición que sabemos pertenece a los caballeros del eclipse, que sin duda sirven al árbol. Y esta época en que Radagon y Renala estuvieron casados es el único punto en la historia en que sabemos de una colaboración tan activa entre estas dos facciones. En el tráiler ya hemos visto que en el Reino de las Sombras se encuentra uno de estos campanarios, y quizás se corresponda con el 4º campanario que aún no podemos activar. Pero incluso aunque no sea así, sigue siendo una relación directa. Hay presencia cariana en este Reino de las Sombras, lo que probablemente nos indique que Radagon ya intentó acceder a este lugar y que estos Caria que vamos a conocer aquí deben de pertenecer a la época en que él y Renala estuvieron casados, y probablemente a través de ellos se nos hable del motivo de su ruptura. Pero aunque sepamos que Radagon intentó crear ya un eclipse, no tenemos ningún indicio concreto de en qué consistió exactamente este eclipse, o por qué puede ser tan importante para Miquella. Un eclipse puede ser interpretado como un astro devorando a otro, o también como una unión de estos astros. Y en este sentido, quizás sea relevante la frase que Miriel nos dice: un personaje que presenció esta boda y que parece tener una fe inquebrantable en su significado. Heresy is not native to the world. It is but a contrivance,
all things can be conjoined. Miquela puede estar interesado en esto, unir el poder de la vida y la muerte, obtener una única esencia. Pero ya volveremos a esta idea un poco más adelante. Toca hablar ahora de cuál pudo ser el propósito de este eclipse de Miquela, que no necesariamente tiene que ser el mismo que el de Radagon. Se nos dice explícitamente en la Capilla de Sol que a través del poder de devorar el sol se intentó dar vida a los huesos sin alma. Unos huesos que sabemos no son los de Godwyn. En primer lugar porque ya hemos visto que Miquela no desea resucitar a su hermano, desea su verdadera muerte, y de hecho el poder de Godwyn es lo que bendice el Shotel del eclipse. Lo que especulé en mi vídeo de Miquela es que estos huesos sin alma pertenecen a quien fue una vez el señor de Miquela, aquel que estaba destinado a unirse a él en su árbol hierático. Y el mayor candidato a ese puesto, descontando que se nos puede introducir a otro personaje, es Ensa, un antiguo señor cuyos restos profanados son portados hoy por uno de los esbirros de Gideon. Se dice que los huesos pertenecen a un antiguo señor, el Rey sin alma, el señor de los perdidos y los desesperados, a quien se conocía como Ensa. Una descripción que encaja perfectamente con la de un hipotético señor de Miquela, pero no creo que sea esta la dirección que tome el DLC. Ya se nos ha dicho que Miquela espera ahí a su señor, y es bastante probable que se refiera con esto a nosotros, que nuestro sin luz, a través de sus hazañas, se haya vuelto un candidato mucho más propicio que Ensa. Sabemos porque hemos oído su voz en el tráiler que Miquela nos va a guiar en este viaje. De hecho, parece ser que estas runas, aparentemente de Miquela, podrían ser lo que sustituya en este reino de las sombras a los puntos de gracia. De este modo, estas nuevas gracias no serían cosa del poder de Marika y probablemente no podamos hablar con Melina a través de ellas, lo cual tiene sentido, ya que puede que muchos jugadores accedan al DLC después de la Forja de los Gigantes. Es posible entonces que Miquela nos hable y nos intente convencer a través de estos lugares de descanso. Otro elemento que ahora tengo incluso más claro es por qué falló este eclipse. Y fue por la acción de Radahn. Esto es algo que ya desgrané de forma más concreta en mi vídeo, pero por la propia cronología de eventos, si bien Radahn aprende magia gravitacional de pequeño, su detener completo de las estrellas no puede tener lugar hasta el final de la devastación. Y si bien puede haber detenido las estrellas por motivos que no tengan nada que ver con Miquela, es su detener de las estrellas lo que impide el eclipse de Miquela, y el motivo por el que Malenia parte a enfrentarlo, no porque Miquela fuera raptado. Pues con los astros detenidos no puede haber un eclipse. De hecho, lo poco que se nos ha desvelado ya del DLC parece confirmar por completo esta teoría, pues uno de los requisitos para entrar al reino de las sombras es haber vencido a Radahn, lo cual es un requisito que parece totalmente aleatorio, a no ser que tomes en cuenta este punto. Sea lo que sea que pretende Miquela, necesita que los astros estén en movimiento. Repasando ahora todo lo que hemos desgranado, seguimos sin saber exactamente qué es lo que busca, pero sí se nos ha ido repitiendo un patrón que nos apunta en la misma dirección. Por parte de su madre está el poder de la runa de la muerte, y el ciclo del árbol áureo que intentó usurpar. Por parte de su padre está la runa del renacer y la conjura del eclipse. Hablemos ahora entonces de la serpiente. Esas serpientes enroscadas que parecen aparecer en el anillo de Miquela, y que tanta relevancia tienen en lo poco que hemos visto de esta expansión. El propio Mesmer parece estar injertado con una anfisbena, una serpiente de la mitología griega, con una cabeza en cada extremo de su cuerpo, que se dice fue una de las bestias que emergió de la cabeza de Medusa, después de que el héroe Perseo la decapitara. Otra de las cosas que hemos teorizado en este canal es que la serpiente, por su simbología, por su antigüedad y por su papel en la historia,
parece ser el antecedente de todas las fuerzas antagonistas al árbol. Un poder que es mucho más antiguo que cualquier conjura de Ricard, incluso que el nacimiento de este semidios. Es en la propia llave de la mansión del volcán y en este objeto eliminado del juego que encontramos este símbolo de una serpiente enroscada en el árbol, un símbolo del que ya hablé bastante en mi vídeo sobre mitos y leyendas que influyeron en Elden Ring. Y otro elemento del que ya os he hablado es como en este reino de las sombras, lo que parece que vemos son dos árboles. Uno de ellos está enroscado alrededor del árbol áureo, de una forma similar a la de esta serpiente. Esto es algo que solo refuerza mi teoría, que la serpiente en Elden Ring es mucho más que un simple reptil o un monstruo poderoso. Es la manifestación de un antagonismo preternatural. Y es en la conjunción de todos estos elementos que debe de hallarse aquello que busca Miquella. Un elemento esencial, algo que le permitirá construir un orden en el que no puedan interferir dioses exteriores, tan solo él mismo. En lo poco que hemos visto de él en el tráiler, su mano no señala al árbol ni a este otro árbol serpiente, sino al punto de unión de ambos. Y esta breve imagen que tenemos aquí tiene toda la pinta de ser un fragmento de la cinemática de este jefe final. Puede ser Miquella, puede ser un Miquella corrompido, o puede ser algo que emerja de este lugar, que Miquella quiera que matemos por él. Pero creo que lo que más sentido tendría sería que nos enfrentásemos al mismísimo Empíreo. Si escucháis con atención en esta parte del tráiler, podréis notar que la música cambia y se oye un tenue coro de fondo. Y estoy convencido de que esto es un pequeño guiño a lo que será la música que escucharemos en este jefe final. Por supuesto, también puedo haberme equivocado y no haber acertado en absolutamente nada. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme abajo vuestro comentario. Por supuesto, no podría faltar dar las gracias a mis mecenas de Patreon, sin los cuales nada de esto sería posible. Quiero mandar un saludo a mis señores del círculo: Dredz, Glaux, Iván Hoskin, Tecno Zafiro, Katiu Wu, Yaira Sewin, Kiko Abad, Sorik, Arturo García, Pelocho, Ricard Pérez Cedeño y Tokyo Penmano, pero también a nuestros nobles empíreos y a nuestra legión de Sin Luz. Os espero a todos en el siguiente. Hasta pronto.